Bueno, hoy nos acompaña nuestro querido Oscar Rodríguez. Creo que hay dos personas más famosas en el Paraguay. Uno es el presidente y el otro es Oscar Será en todo lo que tenga que ver el mundo de receptivo de Paraguay. ¿Cómo te va, Oscar? ¿Qué tal, Joaquín? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Gerard? Bueno, hoy vamos a dedicarle un capítulo a lo que es el receptivo. Muchas veces, Oscar, nos preguntamos qué es lo que es, cuál es la diferencia o qué hace DTP en dos ámbitos, ¿verdad? Y DTP tiene dos patas fundamentales. Uno es el emisivo, es decir, las personas que le llevamos afuera, la exportación sería, y otro es el receptivo, a las personas a quien le recibimos en nuestro país. Y acá Oscar es el gran referente y la persona que lidera hoy el equipo de receptivo, y también con orgullo cumplen hoy 20 años, Oscar, ¿verdad? No hoy, pero el año se celebra. En unos días, unos cortos días cumplimos 20 años. Increíble cómo voló el tiempo y las imágenes que vienen a la mente cuando uno piensa en 20 años de receptivo en Paraguay, ¿verdad? Che, 20 años es mucho tiempo, sin duda. Oscar, ¿cómo arrancó receptivo? Es una incógnita interesante que me gustaría que puedas comentar. Fue muy interesante la génesis de lo que fue el receptivo acá en DTP, ¿verdad? Y recuerdo perfectamente un día, yo todavía funcionario bancario, ¿verdad? Ese es un cambio drástico, ¿eh? De banco al mundo de receptivo, Sí, especialmente pensando en el receptivo en Paraguay hace 20 años atrás, ¿verdad? Eso es bien interesante. Y Marcelo, ¿verdad? Tu tío Marcelo Prono, era compañero mío de banco. Él estaba en el área contable, yo estaba en el área de auditoría. Conversábamos mucho ya nosotros acerca de porque los dos éramos consumidores ya de turismo interno. Pero en carpa, ¿verdad? Claro. Carpa, entre amigos te instalaba en un lugar. Así es, con esas limitaciones. Yo ya estaba en la época de las primeras carreras de Cuaventura en el Paraguay. La primera se hace en el 2001 en la Reserva Maracayú. Entonces fue todo un suceso simpático en el banco porque corrimos con compañeros de banco esa primera edición sin tener absolutamente idea de qué se trataba una carrera de turismo aventura usando mapas y brújulas, ¿verdad? Entonces eso fue épico. Y bueno, dentro de ese contexto empezamos primero a conocer esos sitios que bueno, yo afortunadamente de niño, por una cuestión de mi padre que le gustaba mucho acampar y de agarrarme como ese gusto de ir al campo, estar todo el tiempo conociendo sitios de naturaleza del Paraguay que son fantásticos, ¿verdad? Entonces así se inicia un día cuando Marcelo toma la decisión de salir del banco. Me dice: che, vos no conocés todo, ¿qué te parece si organizamos algo de turismo receptivo acá en Paraguay? Y quedó ahí la idea, yo todavía en el banco, trabajando en el banco, y unos meses después se toma la decisión. Y ahí arrancamos y hace 20 años, un diciembre del 2003, nos sentamos con Marcelo en la oficina a ver qué hacíamos. Literalmente, ¿verdad? ¿Por dónde se empezaba? Siendo que no hay infraestructura 20 años atrás, ¿eh? Así es. Bueno, y ahí arranca el receptivo con Marcelo Prono, contigo, liderando todo lo que es el desarrollo del receptivo. Ahora, importante, Oscar, ¿qué implica ese desarrollo? Para que la gente entienda, ¿verdad? Porque hoy en día ya hay más infraestructura, ya hay más hotelería, ya hay más posadas. Pero 20 años atrás, como vos bien decías, era un desafío totalmente, y sigue siendo un desafío grande, el de poder desarrollar los rincones de Paraguay. Pero 20 años atrás, ¿qué implicaba eso? Bien, cuando hablamos de turismo, siempre tenemos que empezar por cuestiones conceptuales básicas, como que esto se sostiene sobre macroinfraestructuras, ¿verdad? ¿Qué es eso? Caminos, por ejemplo. Primer tema. Tema 1, fila 1. Aplazado ya, ¿verdad? De entrada, hasta hoy día seguimos con unas limitaciones brutales de acceso. Entonces, el primer campo a allanar era, si queríamos hacer dentro de la línea de lo que era el turismo de naturaleza, era cómo ingeniárnoslas para crear el producto, tener acceso a esos sitios y invitarle a algunos locos a probar, ¿verdad? Los inicios fueron así y fue muy simpático porque le teníamos de conejito de India a nuestros ex compañeros de banco. Para que vos tengas una idea, las primeras excursiones a lugares como Maracayú, Turuzú,
Chaco, hicimos con ex compañeros de banco. De banco. Pero ya... Se arriesgaron, pero sabían que iban a hacer con el Ya tío y ya... No, lo importante al respecto es decir que en realidad nosotros como operadores siempre nos hemos destacado de hasta ahora, es una de nuestras principales características. Nosotros nunca vendimos un producto que no lo hayamos probado. Justamente eso iba a preguntar, más que nada para desarrollar el tema. Cuando vos decís desarrollamos un producto, es muy importante cómo se desarrolla un producto en Paraguay. Porque es un tema que yo creo que la gente tiene que conocer y saber, ¿verdad? Totalmente. Y hay que entender también, podés tener un producto de mediodía o poder tener un producto de 20 días, como es el caso de algunos de nuestros productos de birdwatching, ¿verdad? O safari fotográfico. Entonces, un producto tiene patas y es bastante complejo porque vos, cuando hablas de un producto turístico, vos estás desde el traslado, el guía, las comidas, el hospedaje, los itinerarios que tienen que tener un contenido. Esa es la gran diferencia. Nosotros fuimos creadores de contenido. Muchos de los lugares o muchos de los sitios que nosotros desarrollábamos ni siquiera existían eventualmente textos que hablen sobre su flora, su fauna, su historia, su geografía, su paleoclimatología. Lo imprevisto también tenés que tener en cuenta. Imprevisto es un rubro aparte, yo creo que merita un capítulo en este contexto de Paraguay, ¿verdad? Porque justamente la gran diferencia que hace a un operador en Latinoamérica no es que no vas a tener problemas, sino es cómo gestionar los problemas. Entonces la gestión de imprevistos en el turismo de naturaleza es siempre un super highlight y hay que realmente, creo que haciendo una analogía como lo que es un COP, que son los contingency of business, ¿verdad? Que las contingencias del negocio que se aplican en las grandes corporaciones, que nosotros aprendimos mucho en los años de banco, ¿verdad? Entonces es algo que siempre desde el vamos teníamos en mente y íbamos de alguna manera estructurando y dándole forma a nuestros planes de contingencia, que es esencial, ¿verdad? Sí, fundamental. Oscar, primer evento que hicieron como receptivo, ¿te acordás o no? El primero de todo. Y mira, justamente hablando de lo que fueron nuestros sparring, por así decir, nuestros ex compañeros de banco, organizamos ese mismo mes. Ese diciembre del 2023, del 2003. Diciembre del 2003 organizamos una salida a la reserva en Maracayú. ¿Cuántas personas? Fueron como 15. Un grupo importante. Un grupo importante. Sí. El primer grupo fue el grupo cercano, el anillo, era el anillo de los amigos. ¿Con quién se podía fallar? Con quien se podía fallar, con quien si te criticaba mucho le podía empujar al río, ¿verdad? Claro. Entonces todas esas cuestiones básicas, pero repito, realmente con un conocimiento de causa, porque yo ya me había ido en varias oportunidades a la reserva en Maracayú, ya conocía los senderos, ya tenía un montón de información y de alguna manera nos dimos cuenta que cuando nosotros invitamos solamente esas charlas en el comedor con los ex compañeros, donde uno comparte lo que fue una aventura en la reserva Maracayú, o donde uno regresando de la reserva Maracayú cuenta sus experiencias, sus encuentros con los indígenas Aché, que son fabulosos, el bosque, en fin, yo creo que cuando la gente te ve con tanto entusiasmo hablando de algo absolutamente lejano a nosotros, se genera una curiosidad, ¿verdad? Entonces fue muy fácil reclutar a estos conejitos de Indias y la experiencia fue maravillosa. Es más, las veces que hasta hoy día nosotros nos encontramos con mucha frecuencia con este grupo de amigos, surgen los recuerdos, las anécdotas. Y en esa vez se fue también Marcelo. Claro. Los dos se fueron liderando el equipo. Fuimos los dos ahí liderando el equipo y pasamos sensacional, ¿verdad? Algunos de ellos continuaron a lo largo del tiempo en lo que fue después una línea de negocios que nosotros organizamos en el receptivo que se llama Primero Paraguay. Cierto. ¿Qué es Primero Paraguay? No es otra cosa más que justamente eso que después nosotros profundizamos mucho, que es el turismo de naturaleza organizado para extranjeros. Era un turismo dentro de esa temática para paraguayos, que era justamente descubrir al paraguayo todo lo fantástico que tiene el Paraguay desde esa mirada de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, ese fue nuestro primer expertise. Si yo tuviera que hacer un poco de historia, una primera experiencia, sin duda. Y de ese viaje podríamos de vuelta hacer otro capítulo. Totalmente. Oscar, ¿qué productos hoy existen en el área de receptivo, ¿verdad? Porque hablamos de receptivo, todas las personas que vienen a Paraguay
Y por supuesto, el motivo de viaje pueden ser diversos, ¿verdad? Y ahí DTP como tal abre un abanico de soluciones como evento, como naturaleza, qué tipos de productos de receptivo tenemos hoy. Empecemos conceptualizando. A mí me gusta, yo soy docente de turismo y naturaleza hace 20 años, van a ser, 15 años en la Universidad Americana. Y primero, ¿quiénes componen o quiénes son los turistas del turismo receptivo? Correcto. Hay que tener en cuenta que el paraguayo que haga turismo interno es un turista del receptivo. El extranjero que vive en Paraguay, que hace turismo en Paraguay, es un turista del receptivo. Y están también, obviamente, los extranjeros que visitan Paraguay. Pero es súper importante esta pata, ¿por qué te digo? Porque los países de la región y muchos países en general se desarrollaron y le han puesto mucho énfasis al desarrollo de su turismo receptivo. Es la gran escuela. Claro. Nosotros todavía como país no hemos hecho ese esfuerzo de estimular al paraguayo a hacer turismo en Paraguay. Nosotros hemos sido sin duda alguna, además de muchas cosas, pioneros en eso también, ¿verdad? En intentar ese turismo, y lo hemos hecho desde muchas aristas, ¿verdad? Por ejemplo, en línea de productos, nosotros tenemos Paraguay Primero. Justamente después de esa primera experiencia nos enfocamos mucho en hacer ese producto. Hasta hoy día tiene salidas anuales. Solemos seleccionar 3 o 4 destinos al año, le ponemos fecha fija y se selecciona. Suelen ser grupos pequeños porque en general el turismo naturaleza, para que sea bien vivenciado, tienen que ser grupos chicos porque son viajes conceptuales, vivenciales, claro, ¿verdad? Después tenemos otra línea pensando en el turista interno y por sobre todas las cosas en la conformación a futuro de la psicología del turismo, del turista interno. Fue el TIE, algo hermoso, el turismo interno estudiantil, algo a lo que le hemos dedicado y le seguimos dedicando. ¿Qué es TIE? Básicamente es organizar viajes de estudio para colegios y universidades para conocer el Paraguay de manera multidisciplinaria. En un colegio secundario hay varias materias, entonces nosotros, de acuerdo al destino, usamos como ejes transversales. Por darte un ejemplo, el lunes vamos a ir a un viaje del TIE a Pilar. Pilar tiene como eje transversal, obviamente, la cuestión histórica, Triple Alianza, pero nosotros luego abarcamos todo lo que nos dé el terreno, ciencias naturales, los humedales, en Bucú, esa transición con el Chaco húmedo, los ríos Paraguay-Paraná que confluyen en Paso de Patria que visitamos dentro de este tour. Visitar cronológicamente los campos de batalla, y a mí ya me da piel de gallina, así ya me agarra mi patriotismo ahí, porque me fui 1000 veces, pero cada viaje es una experiencia, cada viaje es una interlocución con personas locales, que nosotros desde el Vamos aportamos al concepto de sostenibilidad, que implica que este tipo de tours tenga un derrame en las áreas donde se desarrollan, contratando guías locales, comiendo en los sitios donde nos vamos. Al principio teníamos que llevar nuestra comida porque no existía la cadena de servicios. Nosotros formamos en muchos sitios nuestra cadena de servicios, y justamente este viaje a Pilar me trae unos recuerdos memorables, porque en la logística, en ese tiempo, ir y hacer ese viaje hasta Paso de Patria y volver a Pilar, y al día siguiente vos tenías que volver por la cuestión de los tiempos, porque las rutas eran bien duras, bien difíciles, ¿verdad? Nos íbamos en buses sin aire acondicionado. Hoy, ¿y el calor? ¿Mismo calor que hoy? No. No. Calor de hoy en día cambio climático es terrible. Sí, para los negacionistas del cambio climático, yo les invito a irse al Chaco, por ejemplo, y pasar unos días. Y vean lo que es realmente, ¿verdad? Sí, entonces nosotros vimos mucho eso y somos, por ciencia y experiencia, un poco podemos dar fe de que mucho ha cambiado en la cuestión climática y en muchas cuestiones que ahora hay que cuidar. Obviamente han cambiado esas condiciones. Hoy ir a esos lugares y hacer el viaje completo en buses sin aire acondicionado es impracticable. En aquellos tiempos o en algunas ocasiones nosotros íbamos con buses con aire hasta Pilar y después subcontratábamos buses sin aire, pero que sí tenían mejor opción para afrontar los caminos de tierra. Realmente, volviendo un poco a toda esta cuestión de la génesis, en los primeros viajes nos fuimos a hacer la logística y nosotros tenemos que tener un lugar intermedio donde dormir, y no puede ser que no haya un lugar donde dormir. Una posadita ahí. Tiene que haber, y así fue que llegamos en aquellos años.
al intendente municipal de Humaitá, porque nosotros vimos un caserón enorme ahí, hermoso, a metros del río Paraguay, al lado, imagínate lo que fueran las ruinas de Humaitá, pegado. Y era un edificio municipal, tenía 4 habitaciones, vacía por supuesto. Entonces hablamos con el intendente, nosotros queremos traer colegio y yo necesito solamente que vos nos ponga cama y que funcionen los baños, 30 camas. Entonces al principio se negoció con un cuartel militar que literalmente les prestaba la cama, se armaba para el grupo, pues se desarmaba y se iba otra vez al cuartel, ¿verdad? Entonces así empezamos, después se convirtió en un hotel municipal. ¿En serio? Así es, y hasta ahora funciona como hotel municipal. Soñar es gratis. Tema que hay que dar el paso, hay que dar el paso. Para cumplir ese sueño y hacerlo realidad. Y realmente uno le tiene que tener pasión, porque al no tener todas las comodidades, entre comillas, ¿verdad? O al no tener la infraestructura, uno se tiene que ingeniar, ¿verdad? Y ahí es donde realmente uno genera el paso que vos decís, porque si no te va a quedar diciendo, no, turismo, naturaleza, no tenemos los calles, no vamos a llegar, y ahí se tranca la idea, ¿verdad? Tal cual. Justo había escrito unas líneas unos meses atrás. A mí me gusta mucho escribir, ¿verdad? Entonces de repente cuando tengo ciertas ideas, y más por la cuestión del contexto de que sabía que este año en algún momento íbamos a tener que hablar de esto, quería tener números, ¿verdad? Quería tener consistencia en lo que íbamos a hablar, y esto es de soñadores. Hacer turismo receptivo no es fácil. Es un sueño. En Latinoamérica es un doble sueño por las limitaciones que tenemos, ¿verdad? Y si vos no crees en esto, es muy difícil emprender. Yo puedo decir, hoy haciendo una introspección, que realmente la literalidad de que los sueños se convierten en realidad es hacer receptivo en Paraguay. Y así como vos indicaste, es una cuestión de meterle durísimo a un sueño, porque hay sueños y sueños. Entonces, de lo que te estoy contando, de que vos tenés que generar los espacios para hospedarte, vos tenés que generar los caminos para llegar. En algunos casos no había camino, entonces nosotros organizábamos actividades pedagógicas. ¿Qué implicaba esto? Nosotros queríamos llegar a las trincheras de Curupaytú dentro de lo que es este contexto de Pilar. Me voy a enfocar acá para que podamos entender un poco más. Se llegaba hasta una tranquera y después había que caminar 7 kilómetros. Entonces, listo, no hay problema. Nuestra experiencia vivencial. Vamos a armar... Chicos, los alumnos van a llevar una mochila de 20 kilos, que es más o menos la capacidad que tenía la mochila de un infante del ejército paraguayo. Le cargábamos, además del agua, la comida que íbamos a necesitar, le cargábamos ladrillos para que tengan más o menos el peso para que hagamos el ejercicio. Ideal, lo que es. Claro, vamos a evidenciar. Entonces, listo, pasábamos el estero que pasó el ejército paraguayo para llegar hasta el lugar donde después se prepararon las trincheras de Curupaytú con más o menos el peso aproximado. Obviamente le hacíamos caminar 1 kilómetro, donde ya estábamos todos desmayados, pero ese tipo de cuestiones vivenciales hacían que a la noche, cuando en la fogata hablemos de lo que implicó para nuestros bisabuelos, tatarabuelos, ese tipo de guerra, batalla y de defensa del país. Créeme que los chicos y los ejercicios que salen posterior a esto y la valoración que hay después es muy superior a las personas que en un aula simplemente puedan tocar la batalla de Curupaytú. Entonces nos dimos cuenta y después se volvió, literalmente eso ya formaba parte del programa, porque la vivencia nos dimos cuenta que era una cuestión esencial en este tipo de viajes, ¿verdad? Hasta hoy día nos vamos a muchos lugares, interactuamos con muchos guías de hace 20 años. Doña Dora, por ejemplo, justamente del Parador Humaitá, que nos suele dar servicio de alimentación y hospedaje también. Un tiempo después ya habilitaron un hospedaje privado, propio. Y ahí ya la mitad del grupo se quedaba porque después ya tuvimos grupos más grandes. En fin, volviendo un poquitito a lo que fue nuestra línea, ya hablamos de Paraguay primero, ya hablamos del TIE. Después tenemos, y nosotros también fuimos pioneros en ambos de lo que mencioné. ¿Qué implica ser pionero? Hablando de un operador turístico, es organizar grupos de manera profesional, formando parte de un gremio y teniendo contralores como la Secretaría de Turismo y por sobre todas las cosas teniendo pasajeros, teniendo turistas que después te evalúan, ¿verdad? Entonces nosotros fuimos pioneros también en el birdwatching, el turismo observación de aves, enfocado principalmente y en principio a extranjeros. Cosa que no se conoce, Oscar, ¿verdad? O sea, no se conoce en el concepto de internamente en Paraguay. Y dentro de mi propia perspectiva, ¿verdad? Vino David una vez, yo no estaba todavía muy metido en el turismo y me dice, che, se va a hacer un producto de birdwatching, y yo me quedé...
Birdwatching, pero ¿qué es lo que esto es, verdad? Pero vos te vas afuera y es un mundo, ¿eh? O sea, que es impresionante la cantidad de gente que está dentro de lo que es el producto de Birdwatching, pero es increíble cómo esas oportunidades no se conocen, ¿verdad? Y es súper interesante porque vos te pones a analizar y decís, en la perspectiva, así crudamente, vamos a mirar pajaritos. Ese es el concepto, ¿verdad? Pero se matan los perros por mirar pajarito, como se dice, ¿verdad? Para algunos segmentos de coleccionismo, hoy ya se mezcla mucho también a ese turista que quiere observar la mayor cantidad de aves que puedan su vida, la fotografía, que evolucionó un montón desde lo que fue la fotografía con cámaras a rollo. Hoy la fotografía digital permite con el teléfono hacer tomas y videos de lo que uno va observando y va vivenciando, ¿verdad? Entonces, hablar de birdwatching es hablar de un segmento que en el mundo tiene solamente mercados como por ejemplo Estados Unidos, 80 millones de observadores, Inglaterra con 50 millones de observadores. Es más, y de ese porcentaje de observadores en países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y otros, más del 50% viaja a observar aves a otros países. Imagínate. Y en la región eso está creciendo. Nosotros ya hace unos años estamos recibiendo observadores de aves argentinos, colombianos, brasileros, chilenos. Que no era habitual. Exacto. ¿No? Antes era muchos americanos, canadienses, como vos decís, alemanes. Ahora ya hay de la región. Ahora hay de la región e inclusive ya podríamos decir que existe ya un público en Paraguay que observa aves y que ya viaja al interior del país a observar aves. Inclusive algunos paraguayos ya viajando al exterior a observar aves. Entonces es un segmento que es un universo. Una de las cosas que me di cuenta haciendo esta retrospectiva, todo lo que hicimos, siempre hicimos cosas que nos encantan y creo que eso ha marcado la diferencia. Nunca, por lo menos en lo que hace a la línea de los productos no convencionales, porque después están los productos convencionales que amerita que hablemos también de ellos. Todos estos productos no convencionales salieron porque nos gustaba, nos encantaba y la pasión, que es un tema que es una palabra clave que vos ya usaste, es fundamental. Sí. Si no te vas a apasionar, no lo hagas. Sería una recomendación. Pero si tenés una pasión, haz lo que vas a ser exitoso. ¿Verdad? En base a nuestra experiencia. Por más de que parezca que no hay la oportunidad, viste que muchas veces pasa eso, ¿verdad? O sea, si vos 20 años atrás decías, me iba a tirar al turismo receptivo, no, que no va, iba a encontrar todas las excusas suficientes, ¿verdad? Entonces creo que la pasión juega un rol ahí súper fundamental para el desarrollo, como vos decís, no solamente en lo que es turismo receptivo, sino que en lo que uno vaya a emprender, ¿verdad? Totalmente. Oscar, para ir cerrando los tipos de productos que tenemos, ¿verdad? El siguiente tipo de producto que tenemos es convencional ya. Tenemos varios más, pero a ver, ¿qué entendemos por turismo convencional? Son los destinos que ya hace 20 años estaban maduros. Entiéndanse por eso. En realidad, madurez que es en Paraguay haciendo receptivo es muy sutil, ¿verdad? Pero reducciones jesuíticas, claro, o agarrar al público paraguayo y llevarlo a un destino regional, porque, a ver, cataratas, el destino cataratas es un destino que está dentro del convencional. Las cataratas están en Brasil y en Argentina, pero es el departamento receptivo generalmente porque uno lleva paraguayos o lleva extranjeros residentes o lleva al extranjero que viene a conocer Paraguay y de paso rebota a un destino tan maduro como es la catarata, o ir a Encarnación, ir a ciudades, ir a San Bernardino, ir a circuitos ya creados como el circuito oro, el circuito franciscano, el de las reducciones jesuíticas, son considerados generalmente dentro de estos paquetes de turismo convencional. Es un turismo ya maduro, muy bien asentado, con muchos años de trabajo, pero nosotros siempre lo que hicimos también dentro de este tipo de turismo es darle nuestra impronta, que eso implicaba un poco dentro de lo que es nuestro eje transversal, de que esto sea vivencial, porque entendemos que el turismo tiene que vender una experiencia más que simplemente desplazar personas, y hicimos mucho énfasis siempre en que esto sea así, ¿verdad? 20 años. 20 años, que no de joda. Y después también existe el turismo de receptivo en todo lo que tenga que ver eventos y organizaciones, ¿verdad? Cuando alguna empresa internacional o hay alguna convención internacional de partidos de fútbol o todo lo que quieren venir y vienen todos juntos en masa, en fin, todo este tipo de eventos todo este tema deportivos, artísticos que traigan gente al país.
país es el receptivo, la oficina del receptivo, el que ayuda un poco a la logística de la recepción, los transportes, los hoteles, las ferias, ¿verdad? Y ahí también un poco, de alguna forma, nosotros queremos estimular lo que siempre hemos hecho, trayendo algunas ferias dentro del contexto de lo que nosotros nos organizamos. Pero vamos a ir picando ahí esa pelota. Porque fue histórico ese, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, no, y la que vamos a traer va a ser No, ya eso va a ser histórico. Así es. Bueno, Oscar, para ir cerrando, ¿cómo podría resumir en simples palabras lo que significa receptivo para vos? Porque es algo muy fuerte, muy personal para vos, ¿verdad? Totalmente. El concepto del desarrollo Teniendo en de Paraguay. cuenta la génesis, ¿verdad? De salir del mundo financiero al que le dediqué 15 años. 15. Entonces fue un salto a la pileta vacía. Siempre hacemos esa analogía hablando con Marcelo, gran nadador también. Gran nadador. Para mí fue un desafío de vida, directamente. Esto no es una cuestión que uno entra a un rubro que ya funciona. A ver, aprende y lo hace. Nosotros tuvimos que crear el rubro, hacer que funcione. Claro. Entonces las implicancias son bien distintas. Para mí es un estilo de vida ya. Todo mi mundo Gira en torno a eso. ya gira en torno un poco a lo que en algún momento fue un ideario. Yo convertí ese ideario un poco en mi fuente de trabajo, en una fuente que emplea a mucha gente también, porque el derrame del turismo receptivo no es solamente la gente que nosotros vamos a tener en la empresa, sino Claro. toda nuestra cadena de proveedores, desde un guía indígena de alguna comunidad lejana a Lloreo, a Xe, a quien nosotros le tenemos una estima muy especial, y siempre hemos de alguna manera intentado hacer también ejercicios, esfuerzos, tipos de turismo que los involucren y generen recursos genuinos para nuestros queridos amigos, ¿verdad? Ancestrales. Qué bien, Oscar. Definí el turismo receptivo en una palabra. Sueño. Sueño. Y pasión también podría jugar ahí el rol. Pero pasión pues entra siempre bien en todos lados. Muy estratégica esa palabra. Sí, así es. Sueño hecho realidad, entonces sí lo tengo. Me gusta ese complemento. Bueno, entonces, gracias, Oscar, una vez más. Vamos a seguir los siguientes capítulos ya con anécdotas, con historia de los diferentes productos, porque me imagino que habrán miles y miles. Entonces les invito también a todos que queden atentos a lo que es el turismo receptivo. Pero aquí no podemos cerrar esto sin números. Somos una especie animal que nos encantan los números, ¿verdad? Empezando por los 20 años, el TIE tuvo ya 8.500 alumnos que pasaron por algún viaje de estudios. El turismo observación de aves ya tuvo más de 1.200. Paraguayos que hayan viajado dentro de lo que es la temática de Paraguay primero, más de 1.500. Entonces, somos números. Y les invito a la gente que de alguna manera a la que va a llegar esto, amigos paraguayos, agencias de viaje, operadores, paraguayos en general, a descubrir el Paraguay. Descubran el Paraguay, anímense. Ahora hay muchísima infraestructura que nos hace llegar a sitios maravillosos, y nosotros generamos un rubro económico que no tiene nombre. El derrame que realiza el turismo es algo fantástico. Así que viajen, sueñen y hagan realidad sus sueños. Descubran el Paraguay. Es fantástico.